Este episodio fue realizado gracias al apoyo de ACL, empresa líder en soluciones y servicios digitales, cuyo objetivo principal es potenciar la cadena de valor de sus clientes de forma eficiente e innovadora por medio de la tecnología. Para más información, te invito a ingresar en www.aclti.com. Eso es www.acltilatina.com. Cada 15 días se pierde un activo cultural en el mundo, ¿no? Esta es una tendencia que se está dando cada vez más vertiginosamente. Entonces, algunos nos asustan, nos atemoriza, como lo que está pasando con la inteligencia artificial ahora. Y nuestro statement es las comunidades nativas, ¿sí? Comunidades que no necesariamente hablan inglés, español, están utilizando tecnología blockchain para proteger su cultura. Es un desafío también y un llamado a nuestro ecosistema, entre inversionistas, otros partners institucionales, las mismas comunidades, a decirles: protejamos nuestra cultura juntos con tecnología. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale, sumate y sé parte ahora de este movimiento de impacto. Temporada 2. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast donde entrevistamos emprendedores, inversores, académicos, líderes y referentes acerca de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. A través de estas charlas, de estas conversaciones, acompañamos a todos estos referentes en su camino y nos llevamos básicamente aprendizajes, qué pudieron haber hecho mejor, fuentes de inspiración y mejores prácticas para lograr la transición sostenible. Les quiero contar que desde ahora pueden comenzar a apoyar este podcast para ayudarnos a generar más y mejor contenido. Esto lo pueden hacer ingresando en www.impactlatam.co/podcast y ahí hacen clic en Quiero apoyar. De esa manera nos van a estar ayudando a mí y a todo el equipo a poder seguir trayendo más y más referentes y acelerando y acompañando esta conversación de la nueva economía. También les pido que si les gustó este podcast nos dejen una reseña, un review, una calificación básicamente en cada una de las plataformas donde escuchan este podcast y de su preferencia. Bueno, muy bien. El día de hoy tengo el gran gusto y honor también de conversar con Alejandro Trujillo. Alejandro es un tremendo emprendedor. Ya vamos a conversar con él. No ha nacido necesariamente como emprendedor de esos que armaban en su garage, sino que frente a ciertas dinámicas sociales le ha motivado ese cambio, ¿no? Él es hoy Project Lead de NFTI Dreams DAO, Head of Strategy de Gran Chaco Impact NFT, una plataforma basada en blockchain que busca preservar la cultura de las comunidades nativas, trabajando junto a artesanos, artistas, curadores y coleccionistas. Básicamente lo que entiendo que realizan es, y ahí nos vas a decir, Ale, tokenizar piezas artísticas nativas de mujeres del Gran Chaco, entrenándolas en forma de arte digital. Esta iniciativa y su proyecto ha sido declarado como una de las 10 comunidades, básicamente seleccionado como una de las 10 comunidades por Meta, que es Facebook, Instagram y demás, y el BID, el Banco Interamericano, en su concurso Metaverse Communities Challenge. A su vez es Project Director de Caminos, una empresa social boliviana con foco en incluir comunidades indígenas en la cadena de valor del petróleo y el gas. Es Ashoka Fellow de esta organización que ya hemos conversado anteriormente, profesor adjunto de la Universidad Católica Boliviana y máster de leyes de la Universidad de Michigan. Un montón, Ale, un montón de cosas. Bienvenido, Alejandro, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto.
Gracias, Dani. La verdad es que es un privilegio estar en tu podcast. Escuché, he sido parte de la audiencia y ahora estar de este lado pues es algo por demás emocionante. Y te agradezco la introducción. Como dices, así es, soy un emprendedor, no nací emprendedor. En todo caso, las circunstancias y las ganas de cambiar algo me hicieron emprendedor, como a muchos nos sucede. Entonces, aquí me tienes y encantado de poder conversar contigo. Muy bien, muy bien. Quiero arrancar, Ale, como siempre hago y mientras preparaba esta charla, tengo varias frases que saqué de otros lugares, de conversaciones que tuviste, que me han compartido, ¿no? Y vos arrancás en una de tus charlas con algo muy, muy potente que me gustaría que nos ayudes a desglosar, entender, explicar. Y vos decís, trabajamos acerca de Impact NFT, ¿no? Trabajamos en la convergencia de arte ancestral, tecnología, evitando la desaparición de la cultura local. ¿Qué significa esto? Sí, sí, creo que es el elemento que yo le llamo el momento ajá que tuve para solucionar un problema, ¿no? Que venía de justamente eso, la pérdida de la cultura. Mira este dato, cada 15 días se pierde un activo cultural en el mundo, ¿no? Esta es una tendencia que se está dando cada vez más vertiginosamente. Entonces, y esa frase que mencionas es un statement de un poco mostrar que podemos utilizar la tecnología que se viene vertiginosamente sobre nosotros, ¿no? Algunos nos asustan, nos atemoriza, como lo que está pasando con la inteligencia artificial ahora. Y nuestro statement es hey, las comunidades nativas, ¿sí? Comunidades que no necesariamente hablan inglés, español, están utilizando tecnología blockchain, ¿no? Para proteger su cultura. Entonces, es un desafío también y un llamado a nuestro ecosistema, entre inversionistas, otros partners institucionales, las mismas comunidades, a decirles, protejamos nuestra cultura juntos con tecnología. Qué interesante esto que decís, Ale, porque justamente esa es una de las cosas que me había notado, ¿no? Porque vos hablas de lo rural, ¿no? También en algún punto. Primero esto que decís, ¿no? Como que se pierde un conocimiento cada 15 días, creo que dijiste, ¿no? Eso es, hay que documentarlo ya, hay que encontrar la forma de preservarlo, como lo que primeramente me surge, y es cómo a través, y explícame a mí y a la audiencia, que quizá no sabe lo que es blockchain, no sabe lo que es un NFT, un non-fungible token, ¿no? Como arranquemos desde ahí, como para entender cómo a través de esta tecnología, que muchas veces se sienta en algo diametralmente opuesto, cuando uno habla de emprendimiento rural, ¿no? Está ayudando a cuidar, preservar, salvar esta cultura, estas expresiones, manifestaciones de arte. Claro, claro que sí. Bueno, mira, como la tecnología blockchain, bueno, se conceptualiza como un gran fichero, un gran libro descentralizado de registro. Básicamente esa es la tecnología y la utilidad, el uso que le demos es diverso. Entre sus principales casos de uso están los NFTs, los tokens no fungibles, que son justamente eso, tokens creados o pedazos de información que son registrados en la blockchain, ¿no? Y que son inmutables, descentralizados, transparentes, ¿verdad? Todas las propiedades que les da la blockchain. Básicamente, la virtud de la blockchain es que es un sistema no basado en confianza. ¿A qué se refiere esto? Que no depende de un tercero, ¿verdad? Ese tercero que puede ser una gran central de información, un servidor como los de Google, como los de Amazon Web Services, ¿no? En este caso, la tecnología blockchain es de todos y es de nadie, ¿no? Porque se basa en el uso de nodos para validar y transferir la información, ¿no? Pedazos de información. Entonces, la cultura es eso, es un conglomerado de información, ¿sí? Que se expresa en dibujos, se expresa en arte físico, se expresa además en contenido, ¿verdad? En el caso de la artesanía con la que trabajamos, cada cesta, cada tejido de las mujeres del Gran Chaco americano representa algo, ¿no?
Y en ese proceso de conocer su historia descubrimos que los tejidos con cierto tipo de color y cierto tipo de forma representan los animales del monte, representan a la comunidad, a la historia y además tienen un contenido muy propio, muy personal de las mujeres, ¿verdad? Que es Claro. la historia de su familia, la madre que le enseñó a tejer a la mujer del Chaco argentino, ¿no? Entonces es ahí donde tomamos toda esa información, la adaptamos, la ponemos en un formato digital porque necesitamos ese soporte digital, ¿no? A través de la creatividad, creo que eso es lo más potente. Aquí es donde entran artistas digitales, artistas NFT, junto a las artistas nativas y co-crean algo juntos, algo digital, ¿no? Y esa es la pieza que, uno, es una pieza de arte y dos, es una pieza que contiene información, ¿no? Y es ahí donde nosotros trabajamos. Cada pieza tiene metadata, cada pieza tiene un contenido de información artística, entonces es un proceso que hemos ido desarrollando desde la pandemia. Tal vez la pandemia fue el detonante de todo Ujú. esto porque Claro. descubrimos que las artesanas no podían hacer nada, no podían vender en los mercados físicos. Entonces dijimos, bueno, nos lancemos al reto de que empiecen a vender en mercados digitales, arte digital, ¿no? Y es ahí donde inicia Impact NFT. Está buenísimo lo que decís y quiero seguir indagando un poquito la génesis de esto, ¿no? Vos sos de Ujú. Cochabamba, de Bolivia, Así es, ¿no? así es. Eh, y conversábamos, ¿no? Y me contabas un poquito acerca de la génesis de esto. Este día 11 de enero de 2007. 11 de enero de 2007 en Cochabamba, con un conflicto social escalado, tremendo. Por favor, contanos qué significó, qué pasó y Ujú. por qué a partir de eso decidiste emprender como emprendedor social. Claro, claro. Bueno, lo que sucede es que, a ver, en Latinoamérica, los latinoamericanos somos un conglomerado de historias, ¿verdad? Es imposible disociarnos de esa parte que viene de nuestros orígenes, de lo rural, y tampoco nos podemos separar de todo lo que hemos desarrollado en el mundo urbano. eh, entonces, yo bueno, como persona, primero que nada, yo nací en una comunidad rural, ¿no? Ajá, Y ok. poco tiempo después de nacer, mis padres relocalizaron a la ciudad, a Cochabamba, que es una ciudad, ¿no? Que está en el centro de Bolivia. Y ahí, bueno, tuvimos una vida normal. Y como en todo país de Latinoamérica, hemos vivido muchos conflictos sociales. Bolivia particularmente ha tenido algunos conflictos muy marcados por diferentes cosas. Y esta fecha, este 11 de enero de 2007, fue una fecha muy que recordamos con mucho dolor, muchos bolivianos, porque fue una fecha en la que gente de la ciudad y gente del campo se enfrentaron en las calles, en manifestaciones violentas. Y en esta fecha, la vida de dos personas se perdió, ¿no? La vida de un joven, muy joven, un muchacho de 15 años de la ciudad, conocido nuestro, conocido de muchos de la ciudad, porque es una ciudad no demasiado grande. Entonces, él pierde la vida y esto implica, lamentablemente, mi familia muy cerca, desde el departamento donde vivíamos, presencia esta situación. Y esto lo cuento porque, bueno, fue algo que marcó mi vida, ¿no? Me puso en una situación de mucho conflicto con mi identidad rural frente a mi identidad de lo que yo había construido viviendo en la ciudad. Y fue un proceso de años en los que yo me cuestionaba mucho que yo a dónde pertenezco, porque había un sesgo, hay una división muy grande entre lo rural y lo urbano, ¿verdad? Lo artesanal y lo tecnológico. Entonces, fue en estos cuestionamientos que tuve que decidí ir respondiendo estas preguntas, ¿no? A veces encontraba la respuesta, a veces no, y me di cuenta que habían, cómo puedo yo apoyar a estas personas, a la gente a que no sea utilizada en estos fulgores políticos, en estas manifestaciones que son impulsadas muchas veces por la política, y es parte mucho por la educación, por la capacitación y el empoderamiento, ¿no? Entonces, el emprendimiento, como lo sabemos, es una fuente de empoderamiento, es una fuente, es un medio por el cual el individuo puede fortalecerse y crecer, ¿no? Y obtener sus propios recursos. Entonces, me di cuenta que esa era una posibilidad,
y empecé a ver la posibilidad de acercarme a las comunidades, entender sus necesidades y empezar a trabajar, ¿por qué no? Creando empresa para las comunidades, ¿no? Dos polos que muchas veces son opuestos, ¿verdad? Empresa para las comunidades rurales y empezamos a desarrollar empresas en el sector de combustibles, justamente creamos 7 empresas, ¿no? Con estas comunidades rurales. Pero bueno, mira, parte de ese conflicto social me lleva a un punto en el que decidí ayudar a la gente, ¿no? Y creo que esa ha sido mi historia y es la historia de muchos, ¿verdad? El reconocernos en ambos polos que nos los presentan opuestos, ¿verdad? Nos dicen, tú eres esto, no esto, ¿no? Tú vives en la ciudad, no en el campo. Esto es tecnología y esto es lo ancestral. No se pueden unir. Entonces, el reconciliar eso creo que es un ejercicio muy sano para nosotros como individuos, ¿no? Reconciliar eso que parece opuesto es lo que nos hace, en todo caso, nos fortalece como individuos y como sociedad, ¿no? Muy interesante esto que decís de hilvanar, ¿no? Juntar. Ujú. Y lo que hablabas un poco de tu experiencia, de tu identidad, ¿no? Soy del campo, soy de la ciudad, soy del campo y soy empresario, emprendedor. Digo, como que se empieza a generar esa quizá falsa dicotomía, ¿no? Sí. De que terminas segregando, sesgando. Y es muy interesante eso, ¿no? De poder unir y este trabajo que hiciste vos, entendiendo las comunidades de las cuales vos ya salías, digamos, ya salías de ahí. No es que era algo nuevo que tenías que introducirte, obviamente la problemática y un montón de cosas del cómo, pero ya respirabas esa necesidad, ese dolor muchas veces, ¿no? Como se habla de este tema. Así que me parece fenomenal. Quiero moverme, Ale, un poquito ya sí y si puedes contar un poquito de Caminos, con doble N, tu empresa social, que contaste que hicieron 7 estaciones de servicio, no, perdón, 7 Sí. empresas, no sé si son Ujú. 7 estaciones de servicio, en lugares donde no había, donde el Estado estaba ausente, donde la gente tenía que... contame un poquito cómo fue ese proceso. Me imagino que de la gente, primero, quizá alguno no te recibía con tanta amistad, ¿no? Ujú, ujú. Contame un poquito cómo fue ese cómo y finalmente lo que lograron. Sí, sí, es así, es así. Es el proceso de emprender es salir de nuestra área de confort, arriesgarnos y en algunos casos entrar en ambientes en los que puede haber hostilidad, ¿no? Pero en mi caso fue así. Yo estaba trabajando como abogado corporativo en una firma. Yo veía temas de propiedad intelectual, temas de corporaciones, de constituciones de empresas, gobierno corporativo y demás. Ese era mi background en ese momento, en 2014. Cuando llega una comunidad a la firma en la que yo trabajaba a pedir Ujú. ayuda, básicamente a decirles necesitamos combustible, no lo tenemos y el gobierno no nos los quiere dar, la empresa estatal no nos las quiere dar porque no tenemos, no les interesa, no estamos dentro de su radar. Claro. Entonces, con la firma con la que yo trabajaba, decidimos seguir el conducto regular muy legal, ¿verdad? Ir, solicitar un punto de venta de Ujú. combustible en la comunidad. La respuesta fue no, por motivos técnicos que, bueno, estaban ahí en la ley. Y es ahí donde yo empiezo a cuestionarme de nuevo esto de que, ok, esta gente necesita ayuda, el gobierno no lo hace, en algún momento esta gente va a venir y va a protestar o simplemente se va a relocalizar y va a ser parte de ese conglomerado de gente del campo que se va a la ciudad y se dedica a actividades informales y bueno, y es un círculo vicioso. Entonces decido un poco indagar y me reúno con la gente, con el liderazgo de esa comunidad y empezamos a hablar y me dicen, bueno, necesitamos esto, recorremos 150 kilómetros para cargar gasolina y tenemos que volver a nuestra comunidad a usar esa gasolina. Entonces, de hecho, ya la gasolina nos cuesta más solo por ese recorrido que hacemos, ¿no? Y eso es una suerte de impuesto a la pobreza, ¿verdad? Al pobre le cuestan más los servicios por el hecho de ser pobre. Y esa es una realidad muy dura que vivimos. Entonces, mira qué es lo que sucede. Empiezo a pensar un poco fuera de la caja y digo, ok, ¿qué es lo que me pide
el gobierno me pide que una empresa sí puede construir una estación de servicio. En Bolivia las estaciones de servicio son reguladas, son muy vigiladas, es muy complejo tenerlas, ¿no? También el costo es superior. Entonces empiezo a indagar un poco, a hacer un business plan muy empíricamente en esos tiempos y empiezo a darme cuenta que sí era algo muy difícil de hacer para una comunidad. Bueno, empiezo a pensar, ¿y qué sucede si toda la comunidad se une y hace una suerte de fundraising dentro de la comunidad y vemos si Claro. obtenemos algo? Y lo que más tienen las comunidades son tierras, ¿no? Tienen extensiones de kilómetros que el gobierno se los ha dado. Entonces, bueno, la tierra al final es un bien, puede ser una garantía para un banco. Y empezamos un proceso bastante largo de 18 meses de indagar e investigar cómo podíamos hacer empresa para una comunidad, que era una comunidad que estaba por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Ujú. Fue un proceso muy, muy complejo, que en algunos momentos yo decía, esto no va más, la comunidad también, porque imagínate decirle a una comunidad, bueno, este proyecto les va a costar $500,000, ¿no? Más o menos lo que cuesta una estación de servicio, ¿no? Les va a costar $500,000, entonces hagamos. Ellos no entendían, no dimensionaban lo que era $500,000, entonces tuvimos que acomodarlo a su lenguaje, hablar de una base de ahorro, hacer un ahorro colectivo, comunitario. Logramos llegar a menos de un 5% eh, de ese monto en una comunidad de 125 familias, ¿no? Había tierra, entonces constituimos una empresa, emitimos acciones para toda la comunidad y fuimos al banco, ¿no? A pedir un crédito. A pedir un crédito con la garantía de tierras, con un proyecto de negocio, con algo de capital, y el banco obviamente se negó, ¿no? Entonces, estos fenómenos de discriminación institucionalizada que empiezan a aparecer, ¿no? Fue mi primer contacto con eso. Tuvimos que hacer un reclamo ante la autoridad del sistema financiero, la autoridad nos dio la razón y terminaron abriéndole la cuenta a la empresa de la Ujú. comunidad. Aún así, tardamos mucho en que empiece a construirse, se construyó. Bueno, de forma resumida, en 18 meses construimos la estación de servicio, algo muy pequeño, muy rústico si quieres, y empezó a bombear. Y había necesidad, entonces había un mercado, no solo de esa comunidad, sino de 8 comunidades que estaban alrededor. Entonces empezó a Claro. vender, empezó a ganar dinero y empezó a pagar su crédito con el banco y eventualmente tuvo ganancias. ¿Sí? Y fue algo muy interesante porque ellos, además de sus ganancias del día a día, de lo que ellos se dedicaban, agricultura, transporte, comercio informal, empezaron a ganar de la empresa utilidades, a lo que tampoco conocían y en su momento se dio. ¿Qué hacemos con nuestras ganancias? Y ahí entró el componente, tal vez empezamos a pensar un poco más en cómo podemos darle forma a esto para que escale, ¿no? Y bueno, ahí sucedieron muchas cosas más. Me fui a Michigan, estudié en Michigan y obvio, emocionadísimo de estar en Michigan, pero a la vez con ese sentido de que, wow, este proyecto, las comunidades, hay tanto por hacer. Entonces, me gusta decirlo, el momento en que estuve más lejos de mi país en ese momento fue cuando me sentí más cerca de mi gente, ¿no? Porque no dejaba de pensar en las comunidades, en qué es lo que se podría hacer, ¿no? Y a veces las cosas se alinean. Yo conocí a un profesor en la Escuela de Negocios de Michigan, Ted London, una persona muy reconocida en el mundo del emprendimiento social, y él me introdujo a el emprendimiento para la base de la pirámide. Y tuvimos un diálogo muy interesante, le pareció muy interesante lo que hacíamos y me dijo, y hay potencial, pero te falta desarrollarlo, esto es emprendimiento y tú tienes que ponerle la lógica de emprendedor, de empresario, y ahí, bueno, el recorrido se fue dando, ¿no? Está buenísimo. Y hay mucho en eso, ¿no? Está este libro viejo de Prajalad, ¿no? De la Sí, fortuna que está a la base Prajalad. del. ¿No? Sí. Fortune is at the bottom of the pyramid. La fortuna Ujú. está a la base de la pirámide. Que es quizá uno de los primeros libros que yo conozco en 1990
algo. Sí, sí, sí. Así que sí, y de ahí para acá, ¿no? Ujú, Todo el mundo Yunus y demás. exacto. Y hoy esas estaciones de servicio son 7, 8, Son ocho. son Ocho 8 y y todavía hay, funcionan. funcionan, han Ujú. pagado sus créditos con el banco, tienen utilidades. Algunas de ellas se han constituido en ya grupos empresariales. Una Mirá, comunidad de qué más bueno. personas, 800 familias, hizo la estación de servicio, pagaron el crédito, les fue muy bien, construyeron otra y decidimos, bueno, les dijimos, ¿y por qué no hacemos algo más interesante? ¿Por qué no hacemos un poco esto de optar por energías más sostenibles? Entonces, gas natural, ¿no? Empezamos a incursionar con ellos y fue algo muy, muy grande. Ahora es una empresa muy grande, tiene un board, un directorio muy, Qué bueno. ¿no? Y son cosas que se dan. Yo creo que nosotros hemos sido catalizadores y ellos han aprendido a hacer empresa y lo han hecho muy bien, ¿no? Cuando se hace muy bien, tiene muy buenos resultados y en el caso de esta que te menciono, fue así, ¿no? Y ese efecto de las 8 estaciones de servicio, donde antes no había, se sigue replicando, digamos, se sigue expandiendo a partir de Caminos tu Sí, emprendimiento. sí, así es, así es. Mira, trabajamos en este momento con otras dos comunidades que están en ese proceso, ¿no? Los tiempos cambian y tampoco es que las estaciones de servicio son la panacea y le van a solucionar la situación a todas las comunidades del país. El modelo tiene que ir evolucionando, ¿no? Las Sí, energías claro. mismas, ¿no? Los Con combustibles paneles fósiles. solares, etcétera. Sí. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, es ahí. Obviamente, ya creo que es importante sacar conclusiones, es decir, desentrañar un poco más las conclusiones y qué desarrollamos nosotros, cuál es tal vez un componente muy valioso de nuestro know-how, un modelo de gobernanza descentralizado de comunidades en el que una comunidad de 900 personas puede formar una sociedad y pueden hacer empresa de forma muy responsable y transparente. Entonces, el modelo de gobierno que hemos descubierto lo hemos llevado a otros escenarios, como es el de la blockchain, y lo hemos ido Claro. replicando, ¿no? Interesante, Alejandro. Estamos conversando con Alejandro Trujillo. Él es, entre muchos otros roles, Head of Strategy, Gran Chaco Impact NFT, del cual vamos a hablar ahora, y también Project Director en Caminos, una empresa social. Me quiero meter, Ale, ya sí directamente y hablamos un poquito de NFT, hablamos un poquito de blockchain, lo comentaste vos más que nada. Contanos acerca de este proyecto, Impact NFT, específicamente que involucra el área del Gran Chaco. ¿Qué es el Gran Chaco? Y de qué va un poquito el proyecto, porque después quiero hacerte una pregunta bien específica acerca de uno de los casos de éxito que tuvieron. Buenísimo. Mira, el Gran Chaco es un territorio multinacional, estamos hablando de 1 millón de kilómetros cuadrados, compartido por en gran parte Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, ¿no? Un Ujú. territorio muy complejo, topográficamente, climatológicamente, con muchos retos, pero con muchas comunidades que viven ahí y que han decidido hacer de ese territorio su hogar, donde están sus raíces, donde está su cultura, donde crece su familia, ¿no? Entonces, es en este territorio donde existe mucha necesidad y a la vez muchas oportunidades, ¿no? Nosotros Ujú. identificamos al Gran Chaco en su momento gracias a la convocatoria de un conglomerado de organizaciones, entre esas el BitLab, Fundación Avina, eh, Fundación Gran Chaco en Argentina, Grupos Uno en Paraguay y otras tantas, Fundación Nativa también en Bolivia, hacen una convocatoria de innovación como respuesta a la situación que se estaba generando por la pandemia. La necesidad era establecer modelos de innovación colaborativa, ¿no? Con un componente tecnológico. Nosotros ya hace un tiempo atrás estábamos experimentando con el uso de tecnología blockchain para tokenizar ciertos activos, para mapear ciertos activos en Bolivia. En el sur boliviano, en Toro Toro, lanzamos nuestro piloto, que fue un ejercicio de tokenización de especies en peligro de extinción. Eh,
lo hicimos, trabajamos muy de cerca con los guardaparques de esa zona, ¿no? El servicio de áreas protegidas. Entonces, creo que las cosas se alinearon en ese momento y la pandemia fue clave. Fue clave para que, uno, para nosotros como Caminos, las estaciones de servicio se encontraron con una barrera muy importante que era no poder ir a las comunidades por la pandemia y las cuarentenas y demás. Entonces dijimos, ok, ¿qué hacemos? Si no podemos trabajar con las estaciones de servicio, ¿qué hacemos? Y ahí surgió la posibilidad de investigar y desarrollar algo con tecnología blockchain. Conocíamos muy poco sobre tecnología blockchain, sabíamos lo que te dije al principio, que es tecnología descentralizada, nos permite registrar ciertos activos. Entonces empezamos a indagar y descubrimos que la vértice de las NFTs, de los NFTs, como la posibilidad de vender arte digital, ¿verdad? Los NFTs los asociamos automáticamente a arte digital, arte que se está vendiendo, que se estuvo vendiendo por valores muy elevados hasta hace un Sí, tiempo, tremendo, tremendo. ¿no? Era una, Discutiblemente grandes. sí, sí, exacto, una locura. Y es ahí donde empezamos a un poco, accedemos a esta convocatoria por invitación de nuestros directores, presentamos un proyecto, lo discutimos por unos meses, idas y vueltas, y nos dicen vamos adelante con la innovación de NFTs en el Gran Chaco, ¿no? Y es ahí donde empezamos a desarrollar un proceso muy, pero muy interesante que nos ha dejado muchísimos aprendizajes absolutamente a todas las organizaciones, a las comunidades, ¿no? Ante todo nos ha hecho una red muy fuerte de organizaciones bueno, actualmente sigue creciendo, ¿no? Muy bien. Y ahí, a ver, básicamente toman estas expresiones artísticas, ¿no? Que pueden ser, no sé, dibujos, pinturas, mismo obras, y las tokenizan, ¿no? Les ponen disculpa mi interpretación generalizada, pero como un número de serie, ¿no? Básicamente en blockchain. Y uno de sus casos de éxito es que una de esas piezas de arte, corregime si me equivoco, fue vendida por $10.000 Sí, es correcto. a partir de este proyecto, lo cual me parece tremendo. Me parece tremendo. Y en este caso, tremendamente hermoso. En otros casos te puedo decir tremendamente polémico en otro contexto, pero aquí realmente tenés mujeres que hicieron una obra y que esa obra, gracias a tu tecnología, gracias a tu emprendimiento, tu innovación, uniste puntas y se vendió por $10.000. ¿Cómo fue eso? Sí, sí, fue un proceso. Primero que queríamos desafiar ciertos aspectos del mercado en ese momento, así temprano como lo vimos, el mercado NFT en el que salían series de 10.000 imágenes de monos, ¿verdad? Eso. De simios. Y, A eso me refería. sí, Boring Ape, ¿no? O algo así se llama. los Bored Ape y se vendían a medio millón, 300.000, 200.000. Dijimos, ok, eso es lo que no queremos hacer, ¿no? No queremos comoditizar o generar una serie de piezas digitales hechas automáticamente que las podemos hacer hoy más que nunca, estamos seguros de que se pueden hacer con inteligencia artificial. No queríamos hacerlo, queríamos generar procesos genuinos de co-creación, pero en un plano digital. Y para eso, inicialmente necesitábamos que artistas digitales y artistas nativas se sienten en la mesa eh, o conectadas a través del Internet y empiecen a dialogar y a co-crear arte. Entonces fue un proceso increíble en el que nos encargamos de que las artistas nativas entren a las plataformas digitales y empiecen a conversar con artistas en NFT y no nos quedamos ahí. Llevamos a los artistas NFT de España, de Bolivia, de distintas partes de Argentina al Chaco americano, junto a un potencial coleccionista que se enamoró del proyecto y decidió viajar con nosotros al Gran Chaco, ¿no? Nuestro primer viaje al Chaco fue así, un montón de gente y entramos a las comunidades. En Paraguay fue Cerritos, en Argentina fue Lomitas, en Formosa, y entramos a co-crear arte.
Entonces, eso es lo que sí queríamos hacer. Co-creamos piezas de arte, pocas. Estamos hablando de una colección curada de 12 piezas, ¿no? Más una adicional, una sorpresa de una pieza que la fraccionamos en 40 pequeñas y la presentamos como una colección de arte curada. Tenemos curadores de arte que participaron, como, bueno, tenemos a la fundadora de Matriarca, que es una tienda de arte nativo de Argentina, a la vicepresidenta de arte del Centro de Convenciones de Seattle. Tenemos un ecosistema muy interesante que estuvo observando y validando que esto es un proceso genuino de co-creación de arte. Co-creamos arte, le dimos colores, animación, sonido al arte físico y generamos la colección. Una de las cosas que encuentro más fabulosas de esto que vos haces es unís puntas bueno, que cuesta hilvanar. Digo, ¿qué tiene que ver la Galería de Arte de Seattle con el Gran Chaco? Bueno, ahora sí, ahora sí tiene todo que ver. En un principio no parece tan... La verdad que fenomenal, fenomenal. ¿Quién es Nick Caliani de Nifty Sí. Dreams? Y entiendo que es un poco la evolución de lo que están haciendo ahora, pero por favor contalo vos. Correcto. Nick Caliani es un tecnólogo, coleccionista de arte, emprendedor en serie con varios exits en Silicon Valley, eh, al que conocimos gracias a una de nuestras artistas, ¿no? Ella nos hizo la introducción, una artista que trabaja con nosotros y que ha vendido su arte a distintas personalidades a nivel mundial. Nos dice, quiero presentarles a esta persona, creo que van a hacer clic, y tal cual. Se dio, tuvimos una conversación, le presentamos lo que estábamos haciendo y le encantó. Nos dijo, ¿saben qué? Yo quiero hacerlo. Le dijimos, si tú compras una pieza de arte, nuestras piezas de arte tienen utilidad, que es un concepto muy nuevo también. El arte por sí es muy interesante, muy atractivo, pero además tú puedes desbloquear ciertas cosas, ¿no? Y uno de los desbloqueables de nuestras piezas de arte es que si tú compras una pieza puedes viajar con nosotros al Gran Chaco y ver lo que estamos haciendo y vivirlo. Le encantó la idea, decidió ir con nosotros, viajar. Él es un innovador, tiene una DAO, que es una organización autónoma descentralizada, una organización creada en la blockchain, que ayuda a proyectos de distintas partes del mundo. Él ha trabajado, por ejemplo, en Irán. En Irán ha creado un VPN para ayudar a los artistas que han sufrido el bloqueo de Internet que se ha dado en ese país. Trabaja en la India, ha hecho festivales muy grandes sobre NFTs y blockchain y decidió ir con nosotros a este proceso, a este proyecto. Y es ahí donde él, en todo caso, creo que él vivió muy a flor de piel lo que sucede en el Chaco. Se habló mucho en nuestro tiempo ahí en el Chaco, hablamos con las artesanas sobre las pérdidas que tuvieron, las muertes que hubieron por el COVID. Él entendió la necesidad, él vio el arte y creo que se enamoró de todo, absolutamente todo este ecosistema y compró una pieza. Y compró la primera pieza de arte por $10,000. Y esto obviamente marcó un hito para el proyecto, porque dijimos, este es un proyecto real, el arte nativo digital se puede vender, ¿no? Y lo que es más, decidimos lanzarnos a mucho más y empezamos a exponer, a soñar con exponer el arte del Gran Chaco en otros escenarios. Y hasta la fecha lo hemos hecho en escenarios como la BitConf, un festival muy, muy importante a nivel global. Lo hicimos en una galería de Foundry en Dubai hace unos meses. Lo hemos hecho en galerías virtuales. Uno de nuestros artistas ha vendido sus obras recientemente a un expresidente de Paraguay. Artistas nativos, ¿no? Artistas nativos han dado el salto. Estamos creando el primer cómic, la historieta cómica del Gran Chaco, y ya tenemos el contacto con Gareb Shamus, que es el fundador de Comic Con, para presentar esto en el Comic Con de San Diego. Estamos trabajando muy arduamente porque sea así, y es una historieta creada por niños del Gran Chaco. Entonces, creo que ha sido, como dices, ha sido el elemento detonante que nos ha permitido llegar a otros escenarios. Sí es muy importante la venta de las piezas, pero no lo es todo, ¿no? El exponer el arte del Gran Chaco en escenarios globales como son galerías en Dubái es algo que se está dando gracias a estos procesos de innovación, ¿no?
Tremendo. Y cuando venden esa pieza, ¿eso después lo distribuyen a las artistas locales? ¿Cómo lo hacen? ¿A través de Sí, una wallet? ¿Cómo lo...? exacto. Es muy importante esto porque una de las eh, uno de los aspectos muy importantes que nos pedían las organizaciones era transparentar estos procesos. Y la blockchain tiene esa virtud de ser un registro abierto, descentralizado, transparente. Entonces, obvio, ahí construimos un modelo de gobernanza, una estructura con billeteras multifirma, multisig, que permite que en el momento en que se vende una pieza, automáticamente existe una distribución de fondos, principalmente a la comunidad, ¿no? Y a los artistas nativos, ¿no? También nosotros recibimos un porcentaje, ¿no? Por la gestión y el trabajo que hacemos, pero el porcentaje mayoritario se queda con la comunidad y esto de forma transparente. Todo está en el smart contract al que pueden acceder absolutamente todas las personas. Lo pueden ver en Etherscan, que es una plataforma que te permite ver todos los smart contracts del mundo, ¿no? Entonces, esto es algo que ha venido funcionando, que puede funcionar mucho mejor, ¿no? La blockchain y la blockchain en la que trabajamos de Ethereum viene evolucionando, viene cambiando, ha pasado de Proof of Work a Proof of Stake, está lanzando un nuevo protocolo, entonces estamos a la par con esa innovación y con miras a transparentar los procesos, a que las comunidades tengan en su poder, en sus manos, la capacidad de gestionar sus recursos. Quiero hacerte un par de preguntas más, Ale. Dado la actualidad en el mundo cripto, vamos a decirle, sobre todo el mundo financiero, todo este tema que ha sucedido con FTX, etcétera, y la caída un poco, ¿no? de ese momentum cripto, ¿vos ves futuro, o sea, seguís viendo futuro en esta plataforma para realizar todo lo que están realizando? ¿Pensaste en tener un mix con otra tipología? Sí, sí, por supuesto. Veo un futuro muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. El periodo del hype, de la emoción, ha pasado. Se acabó ese periodo en el que tú creabas la obra de arte y la vendías en 65 millones de dólares, ¿no? Que fue un Qué artista lástima, me el la que lo perdí esa. hizo. Sí, nos perdimos la ola. Pero creo que es importante porque son periodos, bueno, fue un periodo muy volátil en el que mucha gente ganó muchísimo dinero, mucha gente perdió dinero y lo que se busca es tener sostenibilidad y la sostenibilidad conlleva estabilidad, ¿no? Entonces, lo que se viene es un futuro de crear soluciones, de crear casos de uso. Creemos que Impact NFT va a seguir evolucionando. El siguiente paso que hemos dado, y lo hemos dado hace muy poco, ha sido el utilizar además tecnología del metaverso, ¿no? Tecnología de realidad Ujú. aumentada para Sí, que el nivel de interacción e inmersión sea mucho mayor. Imagínate buenísimo, obtener buenísimo. una pieza del Chaco, llevártela a la casa, escanearla con el teléfono y que la artesana que creó la pieza te empiece en un video, hablar y narrar qué es lo que significa, de dónde la aprendió, quién se la enseñó, ¿no? Imagínate el potencial de lo que es eso, es tener artesanía inmersiva, ¿no? Me parece fenomenal. Es justamente ¿no? como el paso extra de... además, también no pueden viajar todos al Gran Chaco. Una forma quizá de acelerar eso, ¿no? Qué interesante. Bueno, Ale, te voy a hacer algunas preguntas finales y después hacemos las preguntas rapid fire de cierre que siempre hago. Y específicamente hay dos puntos que había notado acá que me parecía bueno destacar. Vos hablabas del gran, digamos, todos tus emprendimientos son empresas sociales, ¿verdad? Corregime, Impact NFT y Caminos. ¿Sí? Y no Así es. son ONGs. Y vos Ujú. hablabas un poquito de esto de que el mundo non-profit ONG ha tenido algunos problemas para crecer, para escalar y con los beneficiarios, ¿no? Y un poquito, quería, si podés contar un poquito por qué elegiste esta figura de la empresa social y no armar una ONG, por ejemplo.
Claro, claro que sí. Yo creo mucho en rescatar lo mejor de dos mundos, ¿no? Y esto es algo que viene de la tradición del emprendimiento social. Bien lo decías, C.K. Prahalad, Muhammad Yunus, ¿no? Ted London. En su momento dijeron, ¿qué pasa si rescatamos lo mejor de dos mundos? Ese compromiso, transparencia social que viene de las ONGs y la capacidad de crecer y escalar financieramente de las empresas. Me sonó mucho en algún momento, ese 2014, 2015, dije, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no creo algo así? Que por cierto, no hay un tipo de entidad específica en Bolivia que sea ese, que sea el adecuado, ¿no? Entonces implica adaptarte, implica crear organizaciones híbridas o trabajar muchas veces con dos organizaciones. Es lo que hacen muchas empresas. Ya creo a nivel Latinoamérica tenemos las empresas BIC, además tenemos la certificación Empresa B, ¿no? En Estados Unidos hay aún más empresas, más tipos de empresas, las Public Benefit Corporation y demás. Yo decidí optar por ese camino porque la visión era así, generar esa sostenibilidad en proyectos, esa transparencia que tienen las ONGs, pero a la vez escalar, porque en el Chaco solamente hemos trabajado con 2 comunidades, pero tenemos 40 comunidades mapeadas, ¿no? Entonces, ¿cómo escalamos, cómo crecemos, cómo nos mostramos transparentes y a la vez con un potencial de crecimiento para nuestros aliados, inversionistas? Es a través de un modelo híbrido, ¿no? Del modelo de la empresa social. Qué interesante. La verdad, muy bueno porque es acoplarse a lo que ya, digamos, a lo que hay, no hay reinventar la rueda y también poder escalar. Que es el gran problema de muchas veces cuando se habla de escalar el impacto, ¿no? Esto es mucho del mundo Ashoka, ¿no? Muy particular lo que digo, pero bueno, también hay que escalar a nivel presupuesto y eso también tiene que acompañar. Sí. Bien, Ale, me parece fenomenal y también destacar como una cosa que decías, ¿no? Como que el futuro está en el campo, ¿no? O el futuro está en lo rural, que me parece fenomenal. Te voy a hacer las últimas 3 preguntas finales como para ya ir cerrando esta conversación. Uh-huh. Ahí va. Si tuvieses que regalar un libro, serie o película a otra persona, ¿cuál sería y por qué? Ok, bueno, a ver, un libro. Depende del enfoque. Si se trata de un libro de superación y crecimiento personal, diría Salvaje de Corazón, de John Eldredge. Es un libro que, en todo caso, como hombre me ha ayudado mucho a entender ese balance entre los opuestos, el campo y la ciudad, esa nuestra necesidad de estabilidad y a la vez de aventura, ¿no? Es un muy buen libro. Si se trata de aprender un poco más sobre emprendimiento, me voy a los básicos, como decía C.K. Prahalad, La fortuna en la base de la pirámide. Creo que es un libro que es un clásico y ha sentado las bases para lo que tenemos ahora, ¿no? Buenísimo. Y esos 2 los vamos a dejar en los links del episodio. Antes que me olvide, aquellos que les interese también ver temas de blockchain, pero para la regeneración, pueden escuchar nuestro episodio con Rubén Altman de Anton.la. Creo que es el episodio número 17, si mal no recuerdo. Así que lo pueden ver también escuchar en la temporada 1. Si tuvieras que darte un consejo a vos mismo cuando tenías 15 años o estabas en la adolescencia, ¿cuál hubiese sido? Puede ser una frase de, bueno, dale para adelante, no pasa nada, más paciencia, lo que sea. Sí, creo que el consejo sería el que riega será regado. Una expresión bíblica que me hubiera gustado tenerla mucho más presente y la tengo presente ahora, y se trata de dar, y en su momento lo necesario para que sigas dando va a volver. Bueno, buenísimo. Y un poco para cerrar, Ale, que lo mencionaste, pero ¿cómo ves ese futuro, no solo de tu organización, sino basado en esta tecnología y basado en todas las soluciones que ves y en el ecosistema de Bolivia, de Argentina y demás? ¿Cómo ves el futuro en 5 o 10 años de cómo puede evolucionar la zona del Gran Chaco, ¿no? Porque no solamente tu emprendimiento, seguramente hay otros y ojalá muchos más que están trabajando ahí.
Así es, así es. Bueno, realmente es muy gratificante saber que hay muchas organizaciones, muchos emprendimientos, muchos organismos multilaterales que han puesto mucho énfasis en el Gran Chaco, en esta región impresionante, hermosísima, de gente maravillosa. Lo veo con mucho optimismo, con mucha esperanza. Hay retos de por medio. La actual situación global hace que las cosas estén más complicadas, pero la capacidad y la resiliencia de la gente, más ese componente innovador que le podemos poner a algunos emprendedores, algunos locos que decidimos así soñar en el futuro, en el monte, Sí. en el campo, creo que las cosas se vienen a bien y es muy importante, y el mundo va a tener que darle muchísima atención a eso, al campo, a lo rural, en muy pocos meses, ¿no? Muy bien, querido Ale, ya llegamos al cierre. Creo que es un buen lugar para dejar esta conversa abierta, obviamente, porque no va a ser la única ni la última vez que estés aquí, y seguramente en un tiempo podremos volver a conversar acerca de novedades y mucho más de estos tremendos proyectos que tenés vos y el equipo. Así que felicitarte de mi lado por lo que hacen. ¿Algo más para decir, para destacar antes de que cerremos el episodio? Sí, no, simplemente quisiera, bueno, agradecer a todo el ecosistema, y eso te incluye a ti, e incluye a organizaciones y organismos muy grandes que han creído en lo que hacemos. Hoy somos parte de este ecosistema del BitLab, de Fundación Avina, de Ashoka, ahora Meta, Facebook, que se ha venido sumando y ha creído en estos proyectos. Creo que es imposible hacer las cosas por nuestra cuenta. Lo que se ha logrado gracias al apoyo de muchísimas personas, y me tomo este espacio para agradecerles absolutamente a todas las personas con las que trabajamos, todas las organizaciones, porque es así, se está generando impacto, se están cambiando vidas, se están salvando vidas, familias, comunidades, gracias al apoyo de estas organizaciones y de las personas que nos permiten comunicar lo que hacemos, contar estas historias, ¿no? Entonces, me permito agradecerles una vez más, ¿no? E invitar a más organizaciones a que crean en esto que se está haciendo. Buenísimo. Ale, ¿dónde pueden ubicarles aquellos que quieran ponerse en contacto con vos? ¿Cuál es la mejor forma? Bueno, a través del correo de ambas organizaciones, a través de contact@impactnft.me, ¿no? Y en la página también, impactnft.me, pueden contactarnos por el formulario de contacto, y por esos medios principalmente. Estamos muy atentos siempre a colaborar, a enseñar lo poco que hemos aprendido hasta ahora, pero creemos que puede sumar mucho. Entonces, siempre muy abiertos a escuchar emprendedores y a escuchar a personas que están dispuestas a ayudar. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias, Ale, por compartir tu historia, aprendizajes, y bueno, hay un montón de cosas que estuviste mencionando. De nuevo, mis felicitaciones para vos y el equipo por el tremendo proyecto que tienen. Ojalá que la rompan toda y escalen a todas las comunidades de un montón de todos los continentes. Ojalá. Así que bueno, gracias por este episodio. Gracias, Dani. Bueno, gracias también a cada uno de ustedes por prestarnos su tiempo, su oído, por acompañarnos en esta experiencia. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos a info@impactlatam.co para poder mejorar. También te pido que nos ayudes a masificar este mensaje, primero compartiéndolo con otras personas que creas que le interesan este tipo de contenidos, y dejándonos una calificación, un review en cada una de tus plataformas de preferencia donde escuches este episodio. También te recuerdo y les recuerdo que ya pueden comenzar a apoyar este podcast por tan solo $3 por día, ingresando en www.impactlatam.co/podcast. Ahí hacen clic en quiero apoyar, y con tan solo, como les decía, $3 por mes nos ayudan a traer más y mejor contenido y continuar expandiéndonos en esta comunidad de impacto, este movimiento de impacto que seguimos armando. Así que nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo.
Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co